El aroma a castañas tostadas se mezclaba con el humo de los taxis amarillos, mientras las pantallas gigantes de Times Square proyectaban anuncios de Coca-Cola y películas de estreno. Era el 22 de octubre de 2001, las 6:47 de la tarde, y la multitud fluía como un río humano entre los semáforos y las escaleras del metro. Nueva York aún llevaba cicatrices frescas del 11 de septiembre, pero la vida continuaba su ritmo frenético en el corazón de Manhattan. Amanda Keller caminaba entre esa multitud, su mochila de lona azul marino rebotando suavemente contra su espalda mientras esquivaba a los turistas que se detenían abruptamente para tomar fotografías. A sus 19 años, tenía esa confianza particular de las estudiantes de arte que se aventuran solas por la gran ciudad. Su cabello castaño, recogido en una cola de caballo informal, se movía al ritmo de sus pasos decididos. Llevaba unos jeans desgastados, botas, doctor, Martens negras y una chaqueta de mezclilla sobre una camiseta de Radiohead que había comprado en un concierto en Filadelfia el año anterior. Acababa de salir de la Galería Moderna de la 57 con Séptima, donde había pasado 2 horas perdida entre instalaciones de arte contemporáneo para un proyecto de su clase de Historia del Arte en la Universidad de Temple. Sus cuadernos estaban llenos de bocetos apresurados y notas escritas con su letra inclinada característica, contraste entre lo urbano y lo íntimo, cómo el caos puede ser arte, la soledad en medio de multitudes. La estación de tren que la llevaría de vuelta a Filadelfia partía a las 8:15 p.m. desde Penn Station, lo que le daba tiempo suficiente para caminar, absorber la energía de Times Square y tal vez comprar un café en alguna de las pequeñas tiendas que permanecían abiertas hasta tarde. Amanda siempre había sentido una extraña fascinación por observar a la gente en espacios masivos. Le gustaba imaginar las historias detrás de cada rostro que pasaba corriendo, cada conversación telefónica a medias que alcanzaba a escuchar, cada pareja que discutía en voz baja mientras esperaba el cambio de semáforo. Se detuvo frente a la tienda de recuerdos Big Apple Souvenirs, en la esquina de la 45 con Broadway. A través del vidrio empañado, podía ver hileras de camisetas con el skyline de Nueva York, gorras de los Yankees y pequeñas estatuas de la libertad hechas en China. Un hombre de mediana edad, con acento que no logró identificar completamente, le preguntó si necesitaba direcciones para llegar a algún lugar. Amanda le sonrió educadamente y negó con la cabeza, pero algo en su mirada la hizo sentir ligeramente incómoda. «Solo estoy explorando. Gracias», le respondió ajustando la correa de su mochila. El hombre asintió y se alejó entre la multitud, pero Amanda notó que se volteaba a mirarla un par de veces antes de desaparecer completamente. Sacudió la cabeza, pensando que tal vez estaba siendo paranoica. Después de los eventos del mes pasado, todos en Nueva York parecían un poco más alertas, un poco más desconfiados de los extraños. Decidió continuar caminando hacia el sur por Broadway. Las luces de neón creaban un caleidoscopio de colores que se reflejaban en los charcos que habían quedado de una lluvia ligera esa mañana. Pasó frente al teatro donde se presentaba El Rey León, donde una cola de familias con niños esperaba para la función de las 7:30. Un artista callejero tocaba saxofón cerca de las escaleras del metro, su estuche de instrumento abierto con algunas monedas y billetes arrugados. Amanda se detuvo a escuchar la melodía melancólica que contrastaba perfectamente con el ruido urbano que la rodeaba. Sacó $1 de su bolsillo trasero y lo dejó caer en el estuche. El músico le guiñó un ojo sin dejar de tocar, y ella le sonrió de vuelta. Eran las 7:05 p.m. cuando decidió entrar a una pequeña cafetería llamada Corner Grind para comprar un latte antes de dirigirse a Penn Station. El lugar estaba lleno de estudiantes universitarios con laptops, trabajadores de oficina leyendo periódicos y una pareja mayor compartiendo un pedazo de cheesecake.
Amanda ordenó su café y se sentó en una mesa pequeña junto a la ventana, desde donde podía observar el flujo constante de personas en la acera. Abrió uno de sus cuadernos y comenzó a dibujar rápidamente las siluetas de las personas que pasaban. Una mujer con un cochecito de bebé, un hombre en traje hablando por teléfono celular, un grupo de teenagers con patinetas. Sus trazos eran rápidos pero precisos, capturando la esencia del movimiento urbano que tanto la inspiraba. Mientras dibujaba, notó que el mismo hombre de antes, el que le había preguntado si necesitaba direcciones, estaba parado al otro lado de la calle, aparentemente mirando hacia la cafetería. Esta vez, Amanda se sintió definitivamente incómoda. Cerró su cuaderno, terminó su café de un sorbo y decidió salir por la puerta trasera de la cafetería, que daba a una calle lateral menos transitada. El aire nocturno se había vuelto más fresco, y Amanda se subió el cierre de su chaqueta de mezclilla. Caminó rápidamente por la 44, planeando dar la vuelta a la manzana para regresar a Broadway y dirigirse hacia Penn Station. Pero cuando dobló la esquina hacia la Ochoa Avenida, se encontró en una zona menos iluminada, donde los edificios eran más viejos y las tiendas cerraban más temprano. Revisó su reloj, 7:23 p.m. Todavía tenía casi una hora antes de que saliera su tren, pero decidió que era mejor llegar temprano a la estación que seguir sintiendo esa extraña sensación de ser observada. Aceleró el paso, sus botas resonando en el pavimento húmedo. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella que parecían seguir el mismo ritmo que los suyos. Cuando se detenía, los pasos se detenían. Cuando aceleraba, los pasos aceleraban también. Amanda sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura nocturna. Se volteó rápidamente, pero solo vio a un par de personas caminando en dirección opuesta y a un hombre mayor paseando a su perro. Nada fuera de lo común. Tal vez realmente estaba siendo paranoica. Decidió llamar a su compañera de cuarto, Jessica, desde su teléfono celular. La señal era débil, pero logró que sonara un par de veces antes de que saltara el buzón de voz. Jess, soy yo. Estoy en Nueva York, regreso esta noche. El tren llega como a las 10:30, te veo mañana. Dejó el mensaje y colgó. Cuando levantó la vista, se dio cuenta de que había llegado a una intersección que no reconocía. Los letreros de las calles estaban parcialmente oscurecidos por la sombra de un edificio en construcción. Podía escuchar el ruido distante del tráfico de Times Square, pero aquí la zona era notablemente más silenciosa. Amanda sacó el mapa pequeño que llevaba en su mochila, pero la iluminación de la calle era insuficiente para leerlo claramente. Decidió caminar hacia donde creía que estaba Broadway, pero después de 2 cuadras se dio cuenta de que se había alejado aún más del área turística. Los edificios aquí eran de ladrillo rojo desgastado, con escaleras de incendio zigzagueando por sus fachadas. Algunas ventanas estaban tapiadas con madera y los pocos negocios que había estaban cerrados, con cortinas metálicas bajadas. Un gato callejero cruzó corriendo frente a ella y desapareció en un callejón. Era las 7:45 p.m. cuando Amanda finalmente admitió que estaba perdida. Sacó su teléfono otra vez para llamar a información y pedir direcciones a Penn Station, pero la batería estaba completamente agotada. El pequeño aparato se había apagado sin previo aviso. Respiró profundamente, tratando de mantener la calma. Nueva York era una cuadrícula, se recordó a sí misma. Todo lo que tenía que hacer era caminar hacia el este hasta llegar a una avenida principal y desde ahí orientarse. No era tan difícil. Pero mientras caminaba por esa zona desconocida, con su mochila cada vez sintiéndose más pesada en sus hombros, Amanda no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Las sombras parecían más profundas, los sonidos más distantes, y cada tanto creía escuchar pasos que hacían eco de los suyos. Se detuvo bajo un poste de luz que parpadeaba intermitentemente, creando un efecto estroboscópico inquietante en el pavimento agrietado.
Sacó su cuaderno otra vez y arrancó una página en blanco. Con un bolígrafo que encontró en el fondo de su mochila, escribió una nota rápida. Si alguien encuentra esto, me llamo Amanda Keller. Soy estudiante en Temple University en Filadelfia. Estoy perdida en Manhattan, cerca de la 8ª Avenida, creo. Es lunes 22 de octubre, 2001, aproximadamente las 8:00 p.m. Guardó la nota en el bolsillo exterior de su mochila, sin saber muy bien por qué lo hacía. Tal vez solo necesitaba hacer algo, cualquier cosa, que la hiciera sentir menos indefensa en esa situación. Continuó caminando, pero las calles parecían volverse cada vez más laberínticas. Dobló a la izquierda, luego a la derecha, luego otra vez a la izquierda, pero cada esquina la llevaba a calles que se veían exactamente iguales a la anterior. Edificios de ladrillo, ventanas oscuras, silencio perturbador. Cuando finalmente se detuvo para descansar, apoyándose contra la pared de un edificio que parecía abandonado, Amanda se dio cuenta de que ya no podía escuchar ni siquiera el murmullo distante del tráfico. El silencio era tan completo que podía oír los latidos de su propio corazón. Miró su reloj bajo la luz tenue de una ventana iluminada en el segundo piso del edificio de enfrente. 8:17 p.m. Su tren ya había partido. ¿Cuándo exactamente una persona deja de ser simplemente tarde para convertirse en desaparecida? Para Robert y Patricia Keller, esa línea invisible se cruzó a las 11:47 p.m. del 22 de octubre de 2001, cuando el teléfono de su casa, en los suburbios de Filadelfia, sonó por 10ª vez sin respuesta. Patricia había estado esperando despierta en la sala, con una taza de té ya frío entre las manos, mirando por la ventana hacia la entrada de su casa. Amanda siempre llamaba cuando llegaba tarde. Siempre. Era una de esas chicas responsables que mantenía a sus padres informados, especialmente después de mudarse a la residencia universitaria. El hecho de que no hubiera llamado ya era extraño. Que no contestara el teléfono era completamente alarmante. Robert Keller, un contador de 52 años que trabajaba para una firma local, había intentado mantener la calma durante las primeras horas. Tal vez perdió el tren, le había dicho a su esposa. Tal vez se fue a cenar con alguna amiga de la universidad que vive en Nueva York, pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que no sonaban convincentes. Amanda habría llamado. Amanda siempre llamaba. A la medianoche llamaron a Jessica Morrison, la compañera de cuarto de Amanda en Temple University. Jessica había escuchado el mensaje de voz que Amanda había dejado desde Nueva York, pero eso había sido alrededor de las 7:30 p.m. No había vuelto a saber nada de ella desde entonces. Dijo que el tren llegaba a las 10:30. Le explicó Jessica a Patricia por teléfono, su voz cargada de preocupación. Yo la esperé hasta las 11:30, pero nunca llegó. Pensé que tal vez había decidido quedarse otra noche en la ciudad, pero ahora que ustedes me llaman... La primera llamada oficial a la policía se hizo a las 12:15 a.m. del 23 de octubre. El oficial de turno en la comisaría de Filadelfia tomó los datos básicos. Amanda Michelle Keller, 19 años, estudiante universitaria, se dirigía a Nueva York para un proyecto escolar. Debía regresar el lunes por la noche. No llegó, no ha hecho contacto. ¿Tiene algún novio en Nueva York? Tal vez decidió quedarse con él. Preguntó el oficial con esa mezcla de rutina y escepticismo que caracteriza a quienes han escuchado demasiadas historias de desapariciones, que resultan ser malentendidos familiares. Amanda no tiene novio, respondió Patricia con firmeza. Y aunque lo tuviera, ella habría llamado. Algo está mal. La investigación inicial fue transferida al Departamento de Policía de Nueva York, ya que Amanda había sido vista por última vez en Manhattan. El detective James Morrison, sin relación con Jessica, la compañera de cuarto, fue asignado al caso el miércoles 24 de octubre. Morrison era un veterano de 15 años en el departamento, especializado en personas desaparecidas.
Había trabajado en cientos de casos similares y había aprendido a leer entre las líneas de cada situación. Jóvenes universitarios que desaparecían en Nueva York generalmente caían en una de varias categorías. Habían conocido a alguien y extendido su estadía sin avisar, habían tenido un accidente y estaban en algún hospital sin identificar, habían sido víctimas de algún crimen, o, la categoría más triste, habían tomado la decisión consciente de desaparecer de sus vidas anteriores. La primera parada de Morrison fue la Galería Moderna en la 57 con Séptima, donde Amanda había estado el lunes por la tarde. La recepcionista, una mujer llamada Claire Patterson, recordaba vagamente a una chica joven con una mochila azul que había pasado mucho tiempo en la sección de arte contemporáneo. Tomaba notas constantemente, recordó Claire. Parecía muy concentrada en su trabajo. No interactuó con nadie más que yo recuerde. Solo estuvo mirando las instalaciones y escribiendo en su cuaderno. Las cámaras de seguridad de la galería confirmaron la presencia de Amanda entre las 4:15 y las 6:30 p.m. Las imágenes la mostraban caminando lentamente entre las exhibiciones, deteniéndose frecuentemente para escribir, ocasionalmente haciendo bocetos rápidos. En el último fotograma donde aparecía, se la veía saliendo por la puerta principal a las 6:32 p.m. A partir de ahí, el rastro se volvía confuso. Morrison pasó los siguientes días recorriendo Times Square, mostrando la fotografía de Amanda a comerciantes, artistas callejeros, vendedores ambulantes y trabajadores de las tiendas de recuerdos. Las respuestas eran frustrantes en su variedad y contradicción. Miguel Santos, que vendía hot dogs en la esquina de la 45 con Broadway, juró haber visto a Amanda hablando con un hombre de aspecto extranjero, tal vez europeo, alrededor de las 7:00 p.m. Según Santos, el hombre parecía estar dándole direcciones, señalando hacia diferentes calles. Pero Sarah Chen, empleada de Big Apple Souvenirs, tenía una versión completamente diferente. Ella recordaba a una chica que coincidía con la descripción de Amanda, entrando a la tienda alrededor de las 7:15 p.m., mirando los recuerdos sin comprar nada y saliendo sola 5 minutos después. Parecía como si estuviera buscando algo específico, le dijo Sarah a Morrison. Revisaba su teléfono constantemente, como si estuviera esperando una llamada o un mensaje. Un taxista llamado Frank Ritchie contactó a la policía 3 días después de que se publicara la fotografía de Amanda en los periódicos locales. Ritchie aseguró haber recogido a una chica que coincidía con su descripción en la 8ª Avenida alrededor de las 8:30 p.m. el lunes 22 de octubre. Me pidió que la llevara a Penn Station, relató Ritchie, pero estaba muy nerviosa, mirando todo el tiempo por la ventana trasera, como si alguien la siguiera. A mitad del camino me pidió que me detuviera y se bajó sin dar explicaciones. Le devolví el dinero porque me dio pena. Morrison intentó verificar esta historia, pero cuando regresó a entrevistar a Ritchie una semana después, el taxista había cambiado algunos detalles importantes. Ahora decía que tal vez había sido el martes y que la chica tal vez había pedido ir a Grand Central, no a Penn Station. Las inconsistencias en los testimonios no eran inusuales en casos que involucraban áreas de alta densidad poblacional como Times Square. La gente veía cientos de rostros cada día, y cuando algo extraordinario sucedía, como la desaparición de una persona, los recuerdos tendían a distorsionarse, mezclarse con otras experiencias o simplemente inventarse subconscientemente para ser parte de algo importante. Mientras tanto, en Filadelfia, la familia Keller vivía en un estado de suspensión temporal que todas las familias de personas desaparecidas conocen demasiado bien. Patricia había tomado una licencia indefinida de su trabajo como bibliotecaria escolar. Pasaba sus días llamando a hospitales, refugios, morgues, cualquier lugar donde Amanda pudiera haber terminado.
Robert continuaba yendo a su oficina, pero sus colegas notaron que se había vuelto distante, distraído, como si una parte de él hubiera desaparecido junto con su hija. Jessica, la compañera de cuarto de Amanda, organizó búsquedas de estudiantes voluntarios que viajaron a Nueva York los fines de semana durante todo noviembre. Grupos de jóvenes universitarios recorrían Central Park, Washington Square, el Village, pegando volantes con la fotografía de Amanda en postes de luz y estaciones de metro. Los volantes decían: desaparecida, Amanda Keller, 19 años, estudiante universitaria, última vez vista en Times Square el 22 de octubre de 2001. Si tienen cualquier información, por favor contacten al NIPD. Debajo había dos fotografías. Una formal del anuario escolar, donde Amanda sonreía con su toga de graduación de preparatoria, y otra más casual, donde estaba en el campus de Temple, riendo mientras sostenía un cuaderno de dibujo. Pero Nueva York tiene una manera particular de absorber y olvidar. Los volantes se desvanecían bajo la lluvia de noviembre. Eran cubiertos por otros anuncios, o simplemente se volvían invisibles en el paisaje urbano saturado de información visual. Para diciembre, pocas personas recordaban haber visto alguna vez esos carteles. El detective Morrison continuó trabajando el caso durante varios meses, pero sin nuevas pistas concretas. La investigación perdió momentum. Oficialmente, el caso permanecía abierto, pero en la práctica había sido archivado junto con docenas de otros casos sin resolver. En marzo de 2002, casi 5 meses después de la desaparición de Amanda, sus padres recibieron una llamada que les devolvió brevemente la esperanza. Un homeless que vivía en los túneles del metro cerca de Times Square había encontrado una identificación estudiantil de Temple University en un rincón oscuro de la estación de la 42 con Broadway. Morrison se reunió con el hombre, que se hacía llamar Subway Pete, en presencia de un trabajador social. Pete tenía alrededor de 60 años, llevaba viviendo en los túneles durante más de una década, y conocía cada rincón de la red subterránea de Manhattan mejor que muchos empleados oficiales del metro. La encontré hace como 2 semanas, explicó Pete, sosteniendo la identificación con manos temblorosas. Estaba medio enterrada bajo hojas y basura, cerca de donde algunos de nosotros dormimos cuando hace mucho frío. La identificación estaba dañada por la humedad y parcialmente descolorida, pero la fotografía de Amanda aún era reconocible. Morrison se la llevó para análisis forense, esperando encontrar huellas digitales o alguna otra evidencia que pudiera indicar cómo había llegado allí. Los resultados fueron desalentadores. Además de las huellas de Pete y las de Amanda, presumiblemente de cuando llevaba la identificación en su billetera, no había rastros de ADN útiles. La identificación podía haber estado en esa ubicación desde octubre, o alguien podía haberla dejado ahí mucho más recientemente. Para los padres de Amanda, esa identificación representaba la primera evidencia física de que su hija había estado realmente en Nueva York, pero también planteaba nuevas preguntas perturbadoras. ¿Por qué estaba en los túneles del metro? ¿Había estado Amanda explorando esas áreas por alguna razón relacionada con su proyecto de arte? ¿O había terminado ahí por circunstancias más siniestras? Morrison expandió la búsqueda a los túneles subterráneos, con equipos de especialistas en rescate urbano, explorando áreas que normalmente solo eran accesibles para trabajadores de mantenimiento. Durante 3 días recorrieron kilómetros de túneles, sótanos conectados y espacios abandonados bajo Manhattan. No encontraron nada más. El primer aniversario de la desaparición de Amanda llegó en octubre de 2002. Patricia y Robert Keller organizaron una vigilia en el campus de Temple University, donde decenas de estudiantes, profesores y residentes de la comunidad encendieron velas y compartieron recuerdos de Amanda. Sus profesores hablaron de su talento artístico. Sus compañeros de clase recordaron su risa fácil y su generosidad,
sus padres leyeron algunas de las cartas que habían recibido de personas desconocidas que habían sido tocadas por su historia. Pero incluso mientras la comunidad se reunía para recordar a Amanda, era evidente que para muchas personas ella ya se había convertido en una historia del pasado, un caso triste pero cerrado en sus mentes. Los años pasaron con esa cruel mezcla de normalidad forzada y dolor persistente que caracteriza la vida después de una pérdida sin resolución. Patricia eventualmente regresó a su trabajo en la biblioteca, pero nunca volvió a ser la misma persona optimista que había sido antes. Robert desarrolló insomnio crónico y empezó a pasar las noches navegando en Internet, leyendo foros sobre personas desaparecidas, buscando cualquier pista o conexión que las autoridades pudieran haber pasado por alto. Jessica se graduó de Temple en 2004, pero nunca se mudó del dormitorio que había compartido con Amanda. Mantuvo la cama y el escritorio de Amanda exactamente como los había dejado, como si en cualquier momento su amiga pudiera regresar de una clase tarde y preguntarle qué había para cenar. El detective Morrison se retiró en 2008, después de 23 años en el departamento. En su oficina de casa guardaba una caja con copias de todos sus casos sin resolver, y el expediente de Amanda Keller estaba en la parte superior. Ocasionalmente, especialmente en las fechas de aniversario, sacaba el archivo y revisaba las fotografías, los testimonios, las notas de investigación, buscando algo que pudiera haber pasado por alto. Para 2010, la desaparición de Amanda se había convertido en una de esas historias que ocasionalmente aparecían en programas de televisión sobre misterios sin resolver o en artículos de periódicos sobre casos fríos del NIPD. Su fotografía aparecía junto a docenas de otras caras jóvenes que habían desaparecido en circunstancias similares a lo largo de los años. Pero para quienes la habían conocido y amado, Amanda no era una estadística o un misterio de televisión. Era una ausencia constante, un lugar vacío en la mesa de Navidad, un teléfono que nunca volvió a sonar con su risa. Y en algún lugar en los archivos del NIPD, una mochila azul marino esperaba silenciosamente en un edificio abandonado, guardando secretos que nadie había descubierto todavía. La fotografía callejera había cambiado drásticamente desde 2001. Leonard Price lo sabía mejor que nadie. A sus 34 años, había evolucionado desde usar rollos de película de 35 mm hasta cámaras digitales profesionales que podían capturar miles de imágenes en una sola sesión. Pero a pesar de todos los avances tecnológicos, Leonard mantenía una filosofía simple. Las mejores fotografías urbanas se encontraban en los lugares donde nadie más pensaba buscar. Era por eso que, en la mañana del 15 de marzo de 2016, Leonard se encontraba explorando un edificio semiabandonado en la 47 con la 8 Avenida, equipado con su Nikon D800 y una linterna de alta potencia. El edificio había albergado oficinas de una compañía de seguros hasta 2008, cuando la crisis financiera obligó a la empresa a cerrar. Desde entonces, había permanecido vacío, atrapado en disputas legales entre acreedores y desarrolladores inmobiliarios. Leonard había obtenido permiso del administrador del edificio para fotografiar los interiores como parte de un proyecto documental sobre arquitectura urbana abandonada. Le fascinaba la manera en que los espacios comerciales se transformaban cuando los humanos los abandonaban, cómo la naturaleza comenzaba a reclamar su territorio a través de grietas en las paredes, cómo la luz filtrándose por ventanas sucias creaba patrones geométricos inesperados, cómo el tiempo dejaba sus marcas en formas que eran tanto hermosas como melancólicas. El edificio tenía 8 pisos, pero Leonard había decidido empezar desde arriba y trabajar hacia abajo. Los pisos superiores habían sido completamente vaciados, dejando solo alfombras manchadas y cables eléctricos colgando del techo. Pero cuando llegó al 4.º piso, descubrió algo inesperado,
una puerta oculta detrás de lo que originalmente había parecido ser una pared sólida. La puerta estaba disimulada por paneles de madera que se habían deformado con los años, creando una grieta lo suficientemente ancha como para que Leonard pudiera introducir los dedos y tirar. Con un crujido seco, los paneles cedieron, revelando un espacio pequeño que parecía haber sido usado como cuarto de almacenamiento o tal vez como oficina privada. El aire que salió del cuarto tenía ese olor particular de los espacios cerrados durante mucho tiempo, polvo, humedad y algo más que Leonard no pudo identificar inmediatamente. Dirigió su linterna hacia el interior y se encontró con un espacio de aproximadamente 3 metros por 4, con una ventana pequeña en la pared del fondo que había sido tapiada desde el exterior. El cuarto contenía varios objetos aparentemente abandonados, una silla de oficina volcada, cajas de cartón empapadas y desintegradas, algunos archivadores metálicos con cajones abiertos y vacíos. Pero fue algo en la esquina más alejada lo que captó la atención de Leonard. Parcialmente oculta detrás de una de las cajas destruidas había una mochila. Leonard se acercó cuidadosamente, documentando cada paso con su cámara. La mochila era de lona azul marino, cubierta por una capa gruesa de polvo que había creado una pátina grisácea sobre toda su superficie. Las correas estaban rígidas, como si hubieran permanecido en la misma posición durante años. Un rayo de luz que se filtraba por una grieta en la ventana tapiada iluminaba parcialmente la mochila, creando un contraste dramático que Leonard capturó instintivamente antes de acercarse a examinarla más de cerca. Usando un pañuelo para no contaminar posibles evidencias, Leonard levantó cuidadosamente la mochila. Era sorprendentemente pesada y podía sentir que contenía varios objetos sólidos en su interior. La cremallera principal estaba cerrada, pero no parecía estar atascada. Antes de abrirla, Leonard fotografió la mochila desde todos los ángulos posibles. Su instinto de documentalista le decía que esto podría ser importante, aunque aún no sabía exactamente por qué. Había algo en la manera en que la mochila había sido colocada, no tirada descuidadamente, sino posicionada deliberadamente en esa esquina, que le hizo sentir que no se trataba simplemente de un objeto olvidado por trabajadores de construcción o vagabundos. Finalmente abrió la cremallera principal. El primer objeto que vio fue un cuaderno de dibujo con tapa de cuero marrón, hinchado por la humedad, pero aún intacto. Leonard lo sacó cuidadosamente y lo abrió por la primera página. Escrito en tinta azul, con una letra femenina clara y inclinada, leyó: Amanda M. Keller, Proyecto Final, Arte y Espacio Urbano, Otoño 2001. Leonard sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del edificio abandonado. Continuó revisando el contenido de la mochila, fotografiando cada objeto antes de examinarlo más detenidamente. Había 3 cuadernos más, todos llenos de bocetos detallados de escenas urbanas, notas sobre técnicas artísticas y reflexiones personales sobre la relación entre arte y ciudad. Las fechas en las páginas indicaban que habían sido escritas en septiembre y octubre de 2001. También encontró un estuche de lápices profesionales, varios bolígrafos, un borrador de arte, un sacapuntas metálico y un pequeño frasco de tinta china. En el bolsillo frontal de la mochila había una billetera de cuero negro que contenía una identificación estudiantil de Temple University a nombre de Amanda Michelle Keller, con fecha de emisión de agosto de 2001. Pero fueron los objetos en el compartimento lateral los que más intrigaron a Leonard. Había un boleto de tren de Amtrak de Filadelfia a Nueva York, fechado el 22 de octubre de 2001, y otro boleto de regreso para la misma fecha a las 8:15 p.m., un tren que obviamente Amanda nunca había tomado. También encontró un mapa plegado de Manhattan, con varias ubicaciones marcadas con círculos rojos: la Galería Moderna, Times Square, Penn Station y, curiosamente, varias direcciones en el Lower East Side que habían sido escritas a mano en los márgenes.
Pero el descubrimiento más extraordinario estaba en el bolsillo más pequeño de la mochila. 3 rollos de película fotográfica sin revelar, aún en sus contenedores originales de plástico negro. Leonard sostuvo los rollos bajo la luz de su linterna, examinándolos cuidadosamente. Eran rollos de 35 milímetros estándar, del tipo que se usaba comúnmente en 2001. No habían sido expuestos a la luz, lo que significaba que cualquier imagen que pudieran contener probablemente se habría preservado, aunque la calidad podría haberse degradado después de 15 años. Se sentó en el suelo del cuarto polvoriento, con todos los objetos de la mochila esparcidos cuidadosamente a su alrededor, y trató de procesar lo que había encontrado. Como fotógrafo que había vivido en Nueva York durante más de una década, Leonard conocía las historias urbanas, los misterios sin resolver, los casos que ocasionalmente aparecían en las noticias locales, y aunque no podía recordar los detalles específicos, algo sobre el nombre Amanda Keller y la fecha, octubre 2001, le sonaba familiar. Sacó su teléfono celular y, a pesar de la señal débil en el interior del edificio, logró conectarse a Internet. Una búsqueda rápida de Amanda Keller, desaparecida 2001, confirmó sus sospechas. Los primeros resultados mostraron artículos de periódicos de 2001 y 2002, una página de Facebook creada por su familia para mantener viva la búsqueda, y varios foros de Internet dedicados a casos de personas desaparecidas. Las fotografías que acompañaban los artículos mostraban a una joven sonriente con cabello castaño y ojos brillantes, la misma cara que aparecía en la identificación estudiantil que Leonard tenía en sus manos. Leonard llamó inmediatamente al 911. La operadora le transfirió al Departamento de Policía de Nueva York, donde explicó la situación a un oficial de turno que inicialmente pareció escéptico. ¿Está seguro de que no son solo pertenencias que alguien olvidó allí?, le preguntó el oficial. Pero cuando Leonard mencionó el nombre Amanda Keller y la fecha 2001, el tono de la conversación cambió inmediatamente. Menos de una hora después, la 47 con la 8 Avenida estaba llena de vehículos policiales. El detective Sarah Chen, sin relación con la empleada de la tienda de recuerdos que había sido entrevistada 15 años antes, llegó acompañada de un equipo de técnicos forenses y un especialista en casos fríos llamado detective Marcus Williams. Williams había sido asignado recientemente a revisar casos sin resolver de principios de los 2000, y el expediente de Amanda Keller había estado en su escritorio durante las últimas semanas. Conocía cada detalle de la investigación original, cada testimonio contradictorio, cada pista que había llevado a callejones sin salida. Este es el primer avance real que hemos tenido en este caso en 15 años, le dijo Williams a Leonard mientras observaban a los técnicos forenses documentar la escena. ¿Tiene idea de cómo estos objetos pudieron haber llegado aquí? Leonard negó con la cabeza. El cuarto estaba sellado cuando lo encontré. Los paneles de madera habían sido colocados ahí durante años, tal vez desde que el edificio fue abandonado en 2008. Pero la mochila, no sé. Algo sobre la manera en que estaba posicionada me hace pensar que alguien la puso ahí deliberadamente. Los técnicos trabajaron durante 3 horas, fotografiando cada centímetro del cuarto oculto, tomando muestras de polvo para análisis, buscando huellas digitales en todas las superficies posibles. La mochila y todo su contenido fueron cuidadosamente empacados como evidencia, con la excepción de los 3 rollos de película, que fueron enviados inmediatamente a un laboratorio especializado en revelado de películas antiguas. Leonard proporcionó a la policía todas las fotografías que había tomado, tanto del cuarto como del contenido de la mochila. Sus imágenes se convertirían en una documentación crucial de exactamente cómo había sido encontrada la evidencia. 2 días después, los rollos de película fueron revelados con éxito. Las primeras 2 películas contenían exactamente lo que se esperaría encontrar:
fotografías turísticas de Nueva York tomadas por una estudiante de arte. Había imágenes de Times Square, del Rockefeller Center, de la Estatua de la Libertad vista desde el ferry, de arquitectura urbana, de artistas callejeros. Las fotografías mostraban el ojo artístico de Amanda, composiciones cuidadosas, atención a la luz y la sombra, momentos capturados de la vida urbana. Pero el tercer rollo contenía algo completamente diferente. Las primeras fotografías del rollo mostraban a Amanda tomándose autorretrato en varios lugares de Times Square, usando el temporizador de su cámara o reflejos en ventanas y espejos. En estas imágenes parecía relajada, sonriente, disfrutando de su día en la ciudad. Pero las últimas 5 fotografías del rollo contaban una historia más inquietante. La fotografía número 31 mostraba a Amanda en lo que parecía ser el interior de un edificio, pero la imagen estaba borrosa, como si hubiera sido tomada apresuradamente o con manos temblorosas. La fotografía número 32 era un primer plano de Amanda mirando directamente a la cámara, pero su expresión había cambiado completamente. Ya no sonreía. Sus ojos mostraban algo que parecía ser miedo o confusión. Las fotografías 33 y 34 eran imágenes confusas de lo que parecían ser escaleras y pasillos, como si Amanda estuviera moviéndose rápidamente a través de un edificio mientras intentaba documentar su ubicación. Pero fue la fotografía número 35, la última imagen del rollo, la que dejó a los investigadores completamente desconcertados. La imagen mostraba el reflejo de Amanda en una ventana o superficie de vidrio, pero detrás de su reflejo, claramente visible, estaba la silueta de otra persona. Un hombre, de pie aproximadamente a 1 metro detrás de ella, observándola mientras ella tomaba la fotografía. El rostro del hombre estaba parcialmente en sombras, pero era lo suficientemente claro como para ver que no estaba posando para la fotografía. No parecía ser consciente de que estaba siendo fotografiado. Simplemente estaba allí, observando a Amanda con una intensidad que, incluso capturada en una imagen de 15 años de antigüedad, resultaba profundamente perturbadora. Una fotografía puede guardar secretos durante décadas, pero cuando finalmente los revela, lo hace con una claridad que las palabras nunca podrían alcanzar. La imagen número 35 del último rollo de Amanda Keller se convirtió en el hilo que, al ser tirado con paciencia, desenredaría todo el misterio que había permanecido oculto durante 15 años. El detective Marcus Williams había visto miles de fotografías de evidencia a lo largo de su carrera, pero pocas lo habían impactado tanto como esa última imagen de Amanda. Había algo en la composición, ella mirando hacia su propio reflejo mientras un extraño la observaba desde las sombras, que capturaba perfectamente la vulnerabilidad y el peligro del momento. Williams amplió digitalmente la fotografía, utilizando software forense avanzado que no había existido en 2001. Cada píxel fue analizado, cada sombra fue clarificada, cada detalle fue extraído con precisión milimétrica. El rostro del hombre detrás de Amanda emergió gradualmente de la oscuridad, como una verdad que había estado esperando pacientemente su momento de ser descubierta. La primera pista llegó de una fuente inesperada. Williams había publicado la imagen mejorada en la base de datos de reconocimiento facial del FBI, esperando encontrar alguna coincidencia en registros criminales. Pero la coincidencia que encontró no vino de archivos criminales, sino de registros de inmigración. El hombre en la fotografía era Víctor Petrov, un ciudadano búlgaro que había llegado a Estados Unidos en 1998 con visa de trabajo. Según los registros, había trabajado como conserje nocturno en varios edificios comerciales de Manhattan entre 1999 y 2004, y uno de esos edificios era exactamente el mismo edificio donde Leonard Price había encontrado la mochila de Amanda 15 años después.
Williams sintió esa sensación familiar que todos los detectives conocen cuando las piezas de un rompecabezas comienzan a encajar. Pero también sabía que una fotografía y una coincidencia laboral no constituían evidencia suficiente para resolver un caso de desaparición. Necesitaba más. La investigación sobre Víctor Petrov reveló un patrón inquietante. Había trabajado como conserje nocturno en el edificio de la 47 con la 80 Avenida desde enero de 2001 hasta marzo de 2002. Su horario era de 6:00 p.m. a 2:00 a.m., lo que significaba que habría estado en el edificio exactamente en el momento en que Amanda desapareció. Más perturbador aún, los registros de empleo mostraban que Petrov había sido despedido en marzo de 2002 por comportamiento inapropiado con visitantes del edificio, aunque no había detalles específicos sobre la naturaleza de ese comportamiento. Williams localizó al supervisor que había despedido a Petrov. Harold Kim, ahora de 67 años y retirado, recordaba claramente el incidente. Víctor siempre había sido un empleado extraño, le explicó Kim a Williams durante una entrevista en su casa en Queens. Hablaba muy poco inglés, era muy reservado, pero hacía su trabajo. El problema empezó cuando algunos inquilinos comenzaron a reportar que él, ¿cómo decirlo?, se acercaba demasiado a las mujeres jóvenes que visitaban el edificio. Kim recordó específicamente un incidente en febrero de 2002, donde una estudiante universitaria había reportado que Petrov la había seguido hasta el ascensor y había intentado iniciar una conversación incómoda. La joven había descrito sentirse acechada por él. Le dimos una advertencia, continuó Kim, pero una semana después recibimos otra queja similar. Esta vez, una mujer dijo que él había intentado tocarle el hombro y había hecho comentarios sobre su apariencia. Eso fue suficiente. Lo despedimos inmediatamente. Williams preguntó si Kim recordaba alguna actividad inusual de Petrov durante octubre de 2001, pero el anciano negó con la cabeza. Era hace demasiado tiempo. Lo único que recuerdo es que después de los ataques de septiembre, todos estábamos más nerviosos. Víctor parecía especialmente agitado durante esas semanas. La siguiente pista vino del análisis forense del cuarto oculto, donde había sido encontrada la mochila. Los técnicos habían encontrado huellas digitales en varios lugares del espacio, y cuando las compararon con las huellas de Petrov, que estaban archivadas en sus documentos de inmigración, encontraron múltiples coincidencias. Pero Víctor Petrov había desaparecido. Los registros oficiales mostraban que había salido de Estados Unidos en mayo de 2002, apenas 2 meses después de ser despedido. No había regresado desde entonces, y los intentos de localizarlo a través de Interpol no habían tenido éxito. Williams se encontraba en un callejón sin salida hasta que decidió adoptar un enfoque diferente. En lugar de buscar a Petrov, comenzó a buscar a personas que lo hubieran conocido durante su tiempo en Nueva York. A través de registros de la Iglesia Ortodoxa búlgara en Manhattan, Williams localizó a Dmitry Ivanov, un compatriota de Petrov, que había mantenido contacto esporádico con él después de su regreso a Bulgaria. Ivanov, un hombre de 55 años, que ahora trabajaba como traductor, accedió a reunirse con Williams en un café de Astoria. Al principio se mostró reticente a hablar, pero cuando Williams le mostró la fotografía de Amanda y le explicó la situación, su actitud cambió completamente. Víctor me llamó en 2003, admitió Ivanov después de un largo silencio. Estaba bebiendo. Podía escucharlo en su voz. Me dijo que no podía dormir, que tenía pesadillas. Dijo algo sobre una chica americana que había conocido en 2001, antes de regresar a Bulgaria. Williams sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué dijo exactamente sobre la chica? Ivanov bebió su café lentamente, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Víctor dijo que ella había venido al edificio donde él trabajaba. Dijo que era artista, que tomaba fotografías
Al principio pensé que tal vez había tenido una relación romántica con ella, pero había algo en la manera en que hablaba, algo que no sonaba bien. ¿Qué más recuerda? Víctor dijo que la chica había descubierto algo que no debía haber visto. Dijo que había estado en lugares del edificio donde no tenía permitido estar, tomando fotografías de cosas que podrían haberlo metido en problemas con su jefe. Williams presionó para obtener más detalles, pero Ivanov insistió en que esa había sido la única conversación que había tenido con Petrov sobre el tema. Después de esa llamada, no volví a saber de él durante años. La siguiente vez que hablamos, en 2008, parecía estar mejor. Nunca volvió a mencionar a la chica americana. Pero Ivanov tenía una pieza final de información que cambiaría todo el caso. Víctor tenía un problema con el alcohol y con las drogas, admitió Ivanov. En Bulgaria, después de regresar de Estados Unidos, las cosas empeoraron mucho para él. En 2009, finalmente buscó ayuda. Entró en un programa de rehabilitación dirigido por la Iglesia Ortodoxa en Sofía. Williams contactó inmediatamente a las autoridades búlgaras y, después de varios días de negociaciones diplomáticas, logró hablar directamente con el padre Nikolai Dimitrov, el sacerdote que había dirigido el programa de rehabilitación donde Petrov había participado. El padre Dimitrov hablaba un inglés limitado, pero fue claro en su explicación. Víctor vino a nosotros en muy mal estado. Tenía muchos demonios internos. Durante las sesiones de confesión habló de cosas terribles que había hecho en América. ¿Puede decirme específicamente qué dijo? Hubo una larga pausa antes de que el padre Dimitrov respondiera. Normalmente la confesión es sagrada, pero Víctor murió en 2011 de una sobredosis. Y si puede ayudar a una familia a encontrar paz. Víctor me dijo que había hecho daño a una chica joven en Nueva York. Dijo que ella había venido al edificio donde él trabajaba, que había estado tomando fotografías en áreas restringidas. Williams grabó cuidadosamente cada palabra, mientras el padre Dimitrov continuaba su relato. Víctor dijo que la había confrontado, que le había dicho que no podía estar ahí, pero ella había corrido, había tratado de esconderse en el edificio. Víctor la siguió porque tenía miedo de que fuera a reportarlo y que perdiera su trabajo. ¿Qué pasó después? Víctor dijo que la encontró en un cuarto pequeño en el cuarto piso. Ella estaba asustada, llorando, rogándole que la dejara ir. Víctor dijo que no tenía intención de lastimarla, pero que ella se había golpeado la cabeza cuando trataba de salir corriendo del cuarto. Williams sintió un frío helado recorriéndole la espina dorsal. Víctor dijo qué había pasado con la chica. Víctor lloró mucho cuando me contó esto, continuó el padre Dimitrov. Dijo que cuando vio que ella no se movía, entró en pánico. Dijo que movió su cuerpo a una parte del edificio que estaba siendo renovada, donde sabía que pronto sería sellada permanentemente. Dijo que tomó sus pertenencias para hacer que pareciera que ella se había ido del edificio. La confesión completa de Petrov emergió gradualmente a través de múltiples conversaciones con el padre Dimitrov. Víctor había escondido el cuerpo de Amanda en una sección del edificio que iba a ser renovada como parte de un proyecto de construcción que había sido cancelado después de los ataques del 11 de septiembre. Había guardado la mochila de Amanda en el cuarto oculto, planeando deshacerse de ella más tarde, pero nunca encontró la oportunidad antes de ser despedido. Cuando Williams regresó al edificio de la 47 con la 8 Avenida con esta información, los planos arquitectónicos confirmaron la historia de Petrov. Había una sección del edificio que había sido sellada permanentemente en 2002 como parte de modificaciones estructurales post-11 de septiembre. El 3 de abril de 2016, un equipo de especialistas en recuperación forense abrió esa sección del edificio. Después de 15 años, encontraron los restos de Amanda Keller. Estaba tal como Víctor Petrov había descrito, en un espacio pequeño que había sido sellado durante las renovaciones de seguridad post-11 de septiembre.
Los investigadores forenses confirmaron que la causa de muerte había sido un traumatismo craneal consistente con una caída accidental. La autopsia también reveló algo que proporcionó una pequeña medida de paz a la familia de Amanda. No había evidencia de agresión sexual. Los últimos momentos de Amanda habían sido aterradores, pero Víctor Petrov había dicho la verdad cuando confesó que nunca había tenido intención de lastimarla. El 15 de abril de 2016, Patricia y Robert Keller finalmente pudieron enterrar a su hija. El funeral se realizó en la misma iglesia donde Amanda había sido bautizada 20 años antes. Cientos de personas asistieron, familiares, amigos de la universidad, profesores, compañeros de clase que ahora tenían 35 años y sus propias familias e incluso algunos de los detectives que habían trabajado en el caso original. Leonard Price, el fotógrafo que había encontrado la mochila, asistió al funeral. Después de la ceremonia, se acercó a los padres de Amanda y les entregó un sobre. Dentro del sobre había una fotografía que Leonard había tomado el día que encontró la mochila. Una imagen del cuarto oculto iluminado por ese rayo de luz que se filtraba por la ventana tapiada. Pero Leonard había editado la fotografía digitalmente para remover la mochila y el polvo, mostrando el espacio como podría haber lucido en mejores tiempos. Un pequeño refugio tranquilo donde alguien podría haber ido a pensar o crear. «Pensé que tal vez les gustaría tener esto», le dijo Leonard a Patricia. No como el lugar donde fue encontrada, sino como un lugar donde alguien como Amanda, una artista, podría haber encontrado inspiración. Jessica Morrison, la ex compañera de cuarto de Amanda, ahora casada y madre de 2 niños, estableció una beca en honor a Amanda en Temple University para estudiantes de arte que desearan estudiar arte urbano. La beca incluye fondos para viajes de investigación a ciudades importantes, pero también requiere que los recipientes trabajen en parejas y mantengan contacto regular con supervisores durante sus proyectos. El detective Marcus Williams se retiró en 2018, pero antes de hacerlo, escribió un manual para investigadores sobre la importancia de revisar casos fríos utilizando nuevas tecnologías. El caso de Amanda Keller se convirtió en un estudio de caso estándar en academias de policía sobre cómo los avances en análisis forense y reconocimiento facial pueden resolver misterios que habían sido considerados imposibles de resolver. El edificio de la 47 con la 8A Avenida fue finalmente demolido en 2019 para dar lugar a un complejo de apartamentos de lujo. Pero antes de la demolición, la ciudad de Nueva York instaló una pequeña placa memorial en la acera donde había estado la entrada principal. La placa simplemente dice, en memoria de Amanda Michelle Keller, 1982-2001, y todas las personas que han desaparecido en esta ciudad, que sus historias nunca sean olvidadas. Leonard Price continuó con su proyecto de fotografía urbana, pero con una perspectiva transformada. Sus imágenes posteriores al caso de Amanda tenían una cualidad diferente. Seguían capturando la belleza arquitectónica de Nueva York, pero también documentaban las historias humanas ocultas en sus espacios abandonados. Su serie Secretos de la Ciudad fue exhibida en la misma galería donde Amanda había estado el día de su desaparición. Y en algún lugar en Filadelfia, Patricia Keller mantiene el último cuaderno de dibujo de Amanda en su mesa de noche. Ocasionalmente, en las noches cuando no puede dormir, lo hojea y lee las reflexiones de su hija sobre el arte, la ciudad y la conexión entre los espacios urbanos y las experiencias humanas. La última entrada del cuaderno, escrita la mañana del 22 de octubre de 2001, dice: ¿qué historias guardan los edificios después de que todos se han ido? ¿Qué secretos se esconden en los espacios que nadie visita? Creo que cada lugar tiene una memoria, y los artistas somos los encargados de encontrarla y mostrarla al mundo. Amanda Keller había pasado su vida buscando las historias ocultas de la ciudad.
Al final, se convirtió en una de esas historias. Pero a diferencia de tantos otros misterios urbanos que permanecen sin resolver para siempre, la historia de Amanda finalmente encontró su camino a la luz. 15 años después, a través de una mochila empolvada, 3 rollos de película y la perseverancia de personas que nunca se rindieron en la búsqueda de la verdad. En Nueva York, la ciudad que nunca duerme, las historias tampoco duermen. Esperan pacientemente en edificios abandonados, en archivos policiales, en las memorias de quienes las vivieron, hasta que llega el momento correcto para ser contadas. La historia de Amanda Keller había terminado, pero su búsqueda de las memorias ocultas de la ciudad continuaría inspirando a otros artistas, investigadores y narradores a explorar los espacios olvidados y encontrar las verdades que esperan ser descubiertas.